Bien, entonces vamos a empezar con la unidad 5 del programa, que es la unidad de cuerpo rígido o sólido rígido. ¿Sí? Vamos a ver cómo vamos a organizar el movimiento, siempre hablando de movimiento, ¿no? Acuérdense que estamos en mecánica, que estudia el movimiento de los cuerpos. Primero nos tenemos que poner de acuerdo en, cuando hablamos de cuerpo rígido, a qué nos referimos, ¿no? ¿Qué características tienen estos cuerpos? Son todos los objetos que no son deformables, es decir, que las posiciones relativas entre todos sus pares de partículas permanece constante. Por supuesto que frente a determinados esfuerzos, todos los cuerpos en algún grado son deformables, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos hablando de cuerpos que, digamos, frente a presiones normales no se deforman. Por ejemplo, no sé, la tabla, ¿no? de la mesa, ¿sí? Que no se deforma. Si yo quiero, por ejemplo, ver qué pasa con el cuaderno con el cual estamos tomando apuntes, ¿ese cuaderno sería un cuerpo rígido? No. No, porque si yo trazo una línea, o sea, marco 2 puntos, ¿no? Como está puesto acá el apunte, y trazo una línea entre esos 2 puntos, si yo luego agarro el cuaderno y lo doblo, este vector posición relativa entre esos 2 puntos cambia, no permanece constante, ¿sí? Por lo tanto, para que un cuerpo tenga la condición de ser un cuerpo rígido, tiene que cumplir con esta característica, ¿no? Que las posiciones relativas entre todos sus pares de partículas permanezca constante. ¿Sí? Ese va a ser el punto de partida. Bien, entonces, para organizar, ¿sí? Cómo vamos a estudiar el movimiento, vamos a ir avanzando desde lo más simple hasta lo más complejo. Es decir, vamos a estudiar primero el movimiento de traslación de un cuerpo rígido, luego el movimiento de rotación respecto de un eje fijo, o sea que acá la rotación la tenemos restringida a un eje fijo. Y por último, el movimiento de rototraslación. ¿Sí? O sea, rotación más traslación, pero con la condición de que ese movimiento se va a dar en un único plano. ¿Sí? Es decir, en un mismo plano. Hasta acá vamos a llegar con física 1. Por supuesto que los chicos de ingeniería mecánica tienen otra materia que se llama mecánica racional, en donde van a profundizar todo esto y van a ver movimientos de rototraslación en 3 dimensiones, ¿no? ¿Sí? O sea que nosotros en física 1 llegamos hasta acá, los chicos de ingeniería mecánica profundizan estos movimientos. Claro, por ejemplo, si uno tiene una latita de, no sé, una latita, por ejemplo, de atún, ¿no? Esas que tienen como un reborde, y yo la pongo a rodar, ¿qué pasa? ¿Cómo es el movimiento? ¿Está siempre en un mismo plano? Una data, la girás rápido. Claro, o sea, la latita la va girando, pero esas que tienen como un Empieza reborde, como a recorrer todo el borde de la lata, como que claro, va empieza como girando. a girar, o sea, además de trasladarse y girar sobre sí misma, también gira en su trayectoria, no tiene una trayectoria en un único plano. Bueno, ese tipo de movimientos no los vamos a estudiar en física 1, o sea, nosotros llegamos hasta movimientos que sean en un único plano, quiere decir que la lata tiene que ser un cilindro perfecto, no tener ningún reborde, yo la pongo a rodar y eso rueda siempre en un mismo plano. ¿Sí? Esos son los movimientos que vamos a estudiar. Como por ejemplo el movimiento de las ruedas de una bicicleta cuando va en un camino recto, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con el movimiento de traslación. ¿Sí? En un movimiento de traslación, fíjense que toda línea, ¿sí?, recta dentro del cuerpo mantiene su dirección a lo largo del movimiento. O otra forma de clasificar, digamos, este movimiento de traslación o caracterizarlo, es que las trayectorias de las partículas se mantienen siempre paralelas entre sí.
¿no? O sea que este cuerpo se traslada desde la posición 1, este cuerpo rígido, hasta la posición 2, y si yo miro las trayectorias de las partículas A y B, fíjense que esas trayectorias son paralelas, ¿sí? O, lo que dice acá, la línea recta que une a las partículas A y B, ¿sí? Mantiene siempre la misma dirección. Esa sería la característica de un movimiento de traslación. Entonces vamos a ver cómo podemos estudiar este movimiento. Tomo dos partículas A y B de este cuerpo rígido y miro la posición, ¿no? Respecto de un sistema de referencia. Entonces fíjense, la posición de la partícula B respecto del origen, que sería esta de acá, es igual a la posición de la partícula A respecto del origen, más la posición relativa que hay entre B y A. ¿Sí? Tengo esta relación con estos tres vectores posición. Si derivamos respecto del tiempo, en ambos términos, me queda la derivada de la posición de B respecto de O en el tiempo, es igual a la derivada de la posición de A respecto del tiempo, más la derivada de la posición relativa. Como estamos en un movimiento de traslación, este término es cero, porque dijimos que la posición relativa se mantiene igual en un movimiento de traslación. Por lo tanto, llegamos a que la velocidad, porque la derivada de la posición no es otra cosa que la velocidad, de la partícula B es igual a la de la partícula A. Y si vuelvo a derivar respecto del tiempo, ¿qué tengo? Lo mismo, pero la aceleración. La aceleración, ¿sí? La aceleración respecto del tiempo es la misma. Entonces, fíjense que cuando un cuerpo rígido está en movimiento de traslación, todos los puntos, porque ahí, digamos, en forma genérica, tomamos un punto A, un punto B, y nos dio que la velocidad y la aceleración es la misma. Entonces, todos los puntos tienen la misma velocidad y la misma aceleración en cualquier instante. En particular, igual a la del punto centro de masa de ese cuerpo rígido. ¿Y esto les suena conocido, que todos los puntos se muevan con la misma velocidad y con la misma aceleración? Como lo que hemos estudiado. Exactamente, exactamente, muy bien ahí Gabriela. O sea que cuando un cuerpo rígido tiene un movimiento de traslación, se comporta como partícula, que es justamente lo que vinimos estudiando hasta ahora. O sea, veníamos con esa consideración, ¿no? Con esa simplificación, que todas las partes del cuerpo se muevan de la misma manera, con la misma velocidad y con la misma aceleración. Eso no es otra cosa que un cuerpo rígido en movimiento de traslación. Bien, entonces ahora sí vamos a ver qué pasa con el segundo movimiento. Rotación respecto de un eje fijo. ¿Qué tenemos acá? Bueno, por ejemplo, este cuerpo rígido, ¿no? Que tiene este eje que pasa por estos puntos. Y si miramos dos partículas cualquiera, A y B, si el movimiento es de rotación respecto de un eje fijo, las partículas describen trayectorias circulares alrededor del eje de rotación. ¿Sí? Y, como dice acá, las partículas que están localizadas sobre el eje de rotación tienen velocidad y aceleración cero, están sobre el eje. Ahora la pregunta es, ¿esta partícula B tendrá la misma rapidez que la partícula A en ese movimiento de rotación? No. No. No, es por el tamaño del radio. Bien, porque acá se ve en este esquema que la distancia, o el radio, como bien dijeron, la distancia que hay entre B y el eje de rotación es menor que la que hay entre A y el eje de rotación. Por lo tanto, la rapidez, es decir, el módulo de la velocidad con la que están girando, no es la misma, ¿sí? Eso se ve muy claramente en esta simulación. Fíjense, tenemos un tocadiscos que está girando con una rapidez constante, y fíjense que dice 33 RPM. ¿Qué significa 33 RPM? Y acá empezamos a Revoluciones por recordar. minuto.
Claro, revoluciones por minuto. Ya eso vimos, ¿no? Algo cuando vimos el movimiento circular, ¿sí? Revoluciones por minuto significa que ese tocadiscos da 33 vueltas en un minuto, ¿sí? Y acá aparece un T mayúscula que dice 1,81 segundos. ¿Qué será eso? El Lo que periodo. tarda en dar una vuelta. Período. Bien, el periodo. Por eso tiene unidades de tiempo, pero está con una T mayúscula, ¿sí? Porque ya estudiamos también, cuando vimos movimiento circular, que el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. O sea que acá tenemos entonces que este tocadiscos da una vuelta en 1,81 segundos. Ahora bien, fíjense que tiene marcada esta simulación, hay marcados un puntito celeste y un puntito amarillo. O sea, el puntito amarillo está casi en el borde de ese disco que está girando, mientras que el puntito celeste, ¿sí?, está más cerca del eje de rotación, como si fueran las partículas A y B que vimos recién. Bueno, ya me van a contestar rápidamente a la pregunta si el punto celeste y el punto amarillo tienen la misma rapidez, ¿sí o no? No. No. No, porque completan la misma vuelta o sea, diferentes trayectorias en un mismo tiempo. En un mismo tiempo, perfecto. O sea que fíjense que acá lo que se ve a la derecha, ¿no?, es la simulación, es el camino recorrido por el punto celeste respecto del camino recorrido por el punto amarillo, que no es otra cosa que el perímetro, ¿no? O sea, en ese recorrido barren un perímetro en el mismo tiempo, que es el periodo, 1,81 segundos. Por lo tanto, ¿cuál de los dos puntos tiene mayor rapidez? El amarillo. El amarillo. El amarillo, porque recorre una distancia mayor en el mismo tiempo. Por lo tanto, lo tiene que hacer más rápido. Pero, ¿hay alguna magnitud que sí tengan en común? El tiempo. El tiempo. Y además del tiempo, La posición. ¿Esa es la La frecuencia? posición angular. bien, ahí me gustó, ya salió posición angular. Fíjense, no sé si yo escribo acá y se me hace si se para la simulación, pero si uno traza en una línea, así, ¿se paró la simulación? Ah, no, sigue. Tracen una línea sobre estos dos cuerpos, no sé, cuando pasan por ahí, vayan recorriendo mentalmente esa línea, ¿sí? Y cuando pasan, no sé, a ver, por acá, por ejemplo. Ahí. Cuando van, bueno, ahí, cuando van por acá y cuando van por acá. Fíjense que ahí pasan por esa línea, ¿sí? Y recorre, bueno, en ese tramito, la celeste recorrió este arco, digamos, de circunferencia, la amarilla, este de acá. Pero fíjense que los dos puntos de ese cuerpo que está girando, que es el tocadiscos, recorrieron el mismo ángulo, barren el mismo ángulo. ¿Eso lo ven todos? Sí. El ángulo barrido es el tiempo, es el mismo. El ángulo barrido es el mismo en el mismo tiempo. Esa magnitud que tienen en común nos lleva a la definición de un nuevo conjunto de magnitudes cinemáticas que las vamos a llamar magnitudes angulares, porque justamente van a estar definidas en función del ángulo barrido en ese movimiento de rotación, ¿sí? Ángulo barrido en el movimiento de rotación. Por lo tanto, reciben el nombre de magnitudes angulares y vamos a definir, en cuanto a la cinemática, son posición, velocidad y aceleración, pero ahora con el apellido, ¿no? Angular. Es decir, posición angular, velocidad angular y aceleración angular. ¿Cómo definimos la posición angular? Entonces, fíjense, cuando el objeto, la partícula, ¿no?, que está dentro de acá tenemos el tocadiscos, está recorriendo en un cierto tiempo, barre este ángulo, ¿sí?
recorre este arco de circunferencia a una cierta distancia del eje de rotación con este ángulo. ¿Cuál es la ¿Lo vamos relación? a escribir de forma polar? Claro, ¿cuál es la relación geométrica entre arco, radio y ángulo? ¿Se acuerdan de eso? Hay una relación geométrica entre estas tres variables, arco, radio y ángulo. La representación polar, o sea, vos tenés... ¿Era algo Eh, con radianes? Claro, de ahí sale justamente Radianes. la definición de los radianes, ¿sí? El arco es igual al R por el ángulo, R tita. Arco igual a R tita. Por lo tanto, la posición angular la vamos a definir como arco sobre radio. ¿Qué unidades me queda esto? ¿Qué unidades va a tener la posición angular? ¿Distancia? ¿Unidades de longitud? ¿En qué se mide el arco? Claro, Este arco, que es este recorrido de acá, ¿en qué lo vamos a medir? en radianes. En el sistema internacional, este recorrido, ¿en qué se mide? Agarro la cinta métrica y mido este arco. Metro. en metros. Metros. ¿Y el No tiene radio, unidad, en qué entonces. lo mido? En metros también. En metros. Entonces, Metros. metros sobre metros, ¿qué me da? Ah, te Se quedas te sin cancela. Unidimensional sería. Adimensional. Adimensional, sí, sí. Adimensional o radianes. Acá aparece la definición de radianes. O sea, el radian es algo adimensional. Yo acá le puedo poner, no sé, esto le puedo poner o 1, o le puedo poner también la palabra radian, pero no es una unidad, ¿sí? O sea, el radian es algo adimensional, porque resulta del cociente entre dos unidades de longitud. ¿Sí? Entonces, la posición angular, ojo porque la vamos a medir en radianes, o sea, ojo acá, no van los grados, ¿sí? No son compatibles con esta definición de posición angular. ¿Sí? El desplazamiento angular, o sea, acá vamos a ir haciendo las analogías con todo lo que ya sabemos de la parte lineal, ¿no? Desplazamiento es la diferencia entre dos posiciones, eso sigue siendo igual. Nada más que acá es la diferencia entre dos posiciones angulares. Quiere decir que si el objeto va desde la posición A en un tiempo inicial hasta la posición B en un tiempo final, el desplazamiento es la diferencia entre el ángulo final menos el ángulo inicial. O sea que esto de acá sería el delta tita. Desplazamiento angular. ¿Sí? ¿Por qué vamos a definir el desplazamiento angular? Porque está en directa relación con la velocidad angular. ¿Qué tiene que pasar para que un objeto tenga velocidad? ¿Qué tenía que pasar cuando estudiamos allá lejos y hace tiempo cinemática? Para que exista velocidad. Cambiar de la posición de acuerdo al Claro, tiempo. cambiar la posición. Entonces acá, cuando aparece ahora el apellido angular, estamos hablando de que hay un cambio en la posición angular. ¿Sí? Fíjense que todas estas magnitudes angulares se definen con letras griegas. Ya vimos el ángulo con la letra tita. La velocidad angular aparece omega, ¿sí? Para simbolizar la velocidad angular. Entonces, empezamos siempre mirando la velocidad angular promedio, que es la diferencia entre las dos posiciones angulares respecto del tiempo en el cual se establece esta diferencia, es decir, delta tita sobre delta t. Muy similar a lo que veíamos cuando vimos la parte de cinemática, ¿no? Si yo quiero pasar de la velocidad promedio a la velocidad instantánea, ¿qué teníamos que hacer? Derivar. Claro, tomar el límite de la velocidad instantánea para delta t tendiendo a 0. Y eso me da la derivada, ¿sí? O sea que la velocidad angular es la derivada de la posición angular respecto del tiempo. ¿Sí?
¿Qué unidades va a tener esta velocidad angular definida de esta manera? Radianes ¿Segundo? sobre segundo. Radianes sobre segundos, ¿sí? Radianes sobre segundos. Por lo tanto, Eso no es parecer RPM. bueno, ahora vamos a ver que una de las unidades, que no es, por supuesto, del sistema internacional, en la que podemos expresar a la velocidad angular es RPM, ¿sí? Revoluciones por minuto. Ahora en un ratito vamos a ver de dónde viene. O sea, bueno, lo podemos adelantar ahora. Fíjense, si delta tita es igual a 2pi, quiere decir que dio una vuelta, entonces el delta de tiempo es igual al período. Entonces la velocidad angular es igual a 2pi sobre el período. ¿Sí? Pero el período era la inversa de la frecuencia, quiere decir que la velocidad angular la podemos escribir como 2pi por la frecuencia, ahora lo vamos a ver más en detalle en otra diapositiva, y ahí aparecen, ¿no? Porque la frecuencia es revoluciones, es la cantidad de vueltas o revoluciones por unidad de tiempo, entonces uno puede poner esas unidades para definir a la velocidad angular, ¿no? ¿Está bien? Después hacemos el pasaje de unidades para ir a las unidades del sistema internacional, que son radianes sobre segundos o segundos a la -1, ¿no? Porque como el radian es 1, si yo pongo radianes sobre segundos, es lo mismo que poner 1 sobre segundos, y es lo mismo que poner segundos a la -1, o sea que paso el segundo al numerador y pongo segundos a la -1. Estas tres formas de expresar las unidades de velocidad angular son correctas, ¿sí? Bien, pero ahora me entra la duda, porque si estoy hablando de velocidad, estoy hablando de un vector, pero la velocidad angular está definida como un diferencial de ángulo en el tiempo. Entonces, ¿es un vector o no es un vector? ¿Cómo podríamos analizar esto? Bueno, fíjense, para que dos magnitudes sean vectoriales, tienen que cumplir con la propiedad conmutativa, es decir, A más B tiene que ser igual a B más A. Eso me tiene que dar el mismo vector. Entonces veamos acá qué pasa cuando yo tengo este libro, ¿sí? Lo ven acá, en esta posición, y lo que hago es girar un θ1 90 grados en este sentido, o sea, sobre el plano vertical, lo giro 90 grados, ese sería como el vector A, y luego lo giro respecto de la dirección norte-sur 90 grados. El libro me queda en esta posición, luego de hacer θ1, φ1 más φ2. ¿Se ve? Bueno, ahora voy a ver si esto cumple con la propiedad conmutativa. Entonces ahora hago al revés. Primero lo giro 90 grados respecto de la dirección o del eje norte-sur, y luego 90 grados en el plano vertical. Bueno, fíjense que el libro queda en una posición final muy diferente a la que queda cuando yo invierto la suma, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si el ángulo ahora es menor? En lugar de ser 90 grados es 45, y hago lo mismo. Giro 45 en este plano vertical, y luego 45 según el eje norte-sur. Bueno, llego a esta posición del libro. Ahora hago al revés. Giro primero 45 según este eje vertical, y luego 45 en el plano, en este plano de la hoja, ¿no? De la pantalla. Ah, bueno. Ahora se parece un poquito más la posición final del libro. ¿Qué pasa si yo achico un poquito más el ángulo? Digo, bueno, 20 grados. Y hago el mismo procedimiento. 20 grados primero en el plano vertical, en el plano de la hoja, 20, y después 20 según el eje vertical. Y ahora lo hago al revés.
20 primero según el eje vertical, y luego 20 en este plano. Bueno, ahí están prácticamente iguales. ¿Sí? Entonces vemos que si tengo un desplazamiento finito, como 90, 45, claramente no se cumple esta propiedad conmutativa, son distintos. Pero cuando yo voy tendiendo a un diferencial, ¿sí? O sea, cuando estos desplazamientos se hacen infinitesimales, diferenciales, ahí sí se cumple, ¿sí? Que son iguales. Y bueno, de hecho, la velocidad angular está definida por el diferencial, ¿no? Fíjense, para atrás. ¿Ven? Está definida en términos de un diferencial de ángulo respecto del tiempo. Por lo tanto, puedo considerar que ese diferencial tiene un carácter vectorial, ¿sí? Y la velocidad angular se puede representar por un vector cuya dirección va a ser perpendicular al plano de giro y su sentido va a seguir la regla de la mano derecha. Fíjense, ¿cómo es esto? Acá tenemos dos grafiquitos. Primero tengo que establecer, ¿no?, el plano de giro. Por ejemplo, tengo ese tocadiscos que estaba girando en un plano horizontal. Entonces, el sentido del ángulo, que me da el sentido de giro, ¿sí? En ese sentido voy a mover, digamos, todos los dedos de la mano derecha, y el dedo pulgar, ¿sí? El dedo pulgar me va a dar, o me va a establecer, el sentido del vector velocidad angular, ¿sí? Entonces, muevo toda la mano, los 4 dedos de la mano en el sentido de la rotación, y el vector velocidad angular es un vector perpendicular al plano de giro, esa es su dirección, y el sentido me lo da justamente el sentido de donde queda apuntando el dedo pulgar. Fíjense que en esta otra figura, el ángulo está al revés, o sea, esto está girando en este sentido. Por lo tanto, tengo que acomodar la mano al revés, y ahora el dedo pulgar, fíjense que me queda apuntando hacia abajo, y eso me da el sentido de la velocidad angular. O sea que la dirección es perpendicular al plano de giro, y el sentido me lo da la regla de la mano derecha. Ahora vamos a ahondar un poquito más en esto, a ver ejemplos, ¿sí? Pero esa es, digamos, la definición de dirección y sentido para el vector velocidad angular, ¿sí? Bien, y luego, ¿qué sigue? ¿Qué otra magnitud cinemática nos falta? Es decir, la magnitud que está relacionada con el movimiento. Y bueno, la aceleración, ¿sí? La aceleración angular. Antes de eso, de la aceleración, bueno, lo que hablábamos un poquito recién, fíjense que acá aparece entonces la relación entre la velocidad angular y el período, ¿sí? Lo que vimos recién, un poquito más explicado, 2π sobre el período. Ya habíamos definido cuando vimos velocidad, ¿no? Hablamos de rapidez en el movimiento circular, dijimos que si el recorrido era el perímetro, o sea, 2π por r, el tiempo era el período, y habíamos relacionado la rapidez con el período. Acá hacemos algo similar, pero en términos de la velocidad angular, ¿sí? Como la frecuencia es la inversa del período, o sea que el período es el tiempo en completar una revolución, y la frecuencia es la inversa, o sea, es el número de revoluciones por unidad de tiempo. Por lo tanto, como bien me dijeron ustedes, una unidad muy utilizada para la frecuencia son los RPM, ¿sí? Que son revoluciones por minuto. Entonces, fíjense, ¿a qué equivale en unidad del sistema internacional? Acá yo tengo, un RPM es una revolución, ¿sí?, en un minuto, es decir, una vuelta en un minuto. Entonces ahora empiezo a multiplicar por las equivalencias.
yo sé que una revolución equivale a 2pi, siempre en radianes. Ojo, porque acá es importante que el ángulo esté en radianes. Entonces, cuando yo multiplico por esta equivalencia, ya la revolución se cancela con revolución. Y luego paso de minutos a segundos, o sea que la equivalencia es 1 minuto 60 segundos, lo acomodo de forma tal de poder cancelar la unidad minutos. Entonces, cuando yo hago la cuenta, que sería 2 por pi, que es 3,1416, ¿no? El pi de la calculadora, 2 por pi dividido 60, eso me da 0,1047, 1 sobre segundos, porque fíjense que en el numerador no me queda nada, me queda 1, y en el denominador me queda segundos. Es decir, segundos a la menos 1. Pero bueno, es una unidad bastante usada, que a través de esta relación la podemos traducir a la unidad del sistema internacional, ¿no? Segundos a la menos 1. Entonces ahí está la relación entre período, frecuencia y velocidad angular. Bien, ahora sí, pasamos a la aceleración angular, que ¿con qué va a estar relacionada? Con el cambio de la velocidad angular en el tiempo. Perfecto, perfecto. Todo igual que antes, o sea que esa forma de pensar estas magnitudes cinemáticas es igual que antes. Si el objeto cambia su velocidad angular, entonces tiene una aceleración angular. Entonces la aceleración angular la vamos a definir justamente como el cambio. Me aparece acá un... me están distrayendo con el chat. Bueno. Perdón, profe, estamos haciendo memoria. Sí, ya veo. Por ahí me aparecen 10 cositas y digo, ay, me están preguntando algo. Bueno, no. Está bien, bien. Me gusta que vayan participando y lo vayan relacionando con otras cosas. Muy bien. Bien, el símbolo para la aceleración angular también es una letra griega, la letra alfa, y como siempre empezamos definiendo la aceleración promedio como la diferencia entre las velocidades angulares respecto del tiempo en el cual ocurre este cambio, es decir, delta de omega sobre delta t. Y ahora la idea igual que antes, ¿no? Si uno quiere pasar de aceleración promedio a aceleración instantánea, lo que se hace es tomar el límite para delta t tendiendo a 0 de la aceleración promedio, y eso nos da la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. ¿Sí? Y esta es la definición de aceleración angular. ¿Qué unidades tiene la aceleración angular? Radianes sobre segundo al cuadrado. Perfecto. Radianes sobre segundos cuadrados, o también segundos a la menos 2, ¿sí? Cualquiera de las dos son las unidades que se utilizan para la aceleración angular. ¿Sí? Entonces, aparece ahora este conjunto de magnitudes angulares. ¿Y por qué tuvimos la necesidad de definirlos? ¿Por qué? ¿Quién se acuerda? ¿De dónde partimos para definir estas 3 magnitudes angulares? De la definición de posición angular. Claro, pero ¿por qué las tuvimos que definir? Y de que inicialmente en un ¿Por qué se objeto movían los todo... cuervos? Claro. De Bien. cinemática, del por qué, cómo. No, Y ahí, tacata. además porque ahora tenemos, por ejemplo, ¿no? en la simulación que vimos, un tocadiscos, o sea, ese es el cuerpo rígido, un disco que está girando respecto a un eje fijo, y si miramos distintos puntos del disco, esos puntos tienen diferente velocidad, porque justamente no se comporta más como partícula ahora. Tienen diferente velocidad, entonces eso es un problema, que tengan diferente velocidad. Por eso la necesidad de ver qué magnitud tienen en común los distintos puntos que forman ese disco que está girando. Y lo que tienen en común es el ángulo barrido en el tiempo. Entonces de ahí surge la necesidad de definir este conjunto de magnitudes angulares, ¿sí? Que son posición angular, velocidad angular y aceleración angular, que por supuesto están vinculadas con el ángulo barrido en el tiempo. ¿Sí? Bien, ¿qué características tiene esta aceleración angular? En cuanto a su dirección y sentido, porque por supuesto también es un vector. La dirección
también es perpendicular al plano de giro, o sea, es colineal con omega, porque tiene que ver con el cambio de omega, y el sentido va a depender de qué le pasa al módulo de omega, ¿no? Va a tener el mismo sentido que omega si omega aumenta, y sentido contrario a omega si omega disminuye, ¿no? Acá tenemos una figura. Fíjense, tenemos el plano de giro, con la regla de la mano derecha establezco el sentido de omega, y veo que la velocidad, la aceleración angular, tiene el mismo sentido que omega. ¿Qué le está pasando al módulo de omega? Va aumentando. Incrementa. Va aumentando, ¿sí? Está aumentando. Es decir, la rotación se acelera. Fíjense, en este caso, ¿sí?, que el alfa, es decir, la aceleración angular, es opuesto a omega, quiere decir que omega está disminuyendo, está frenando. Esto igual que antes. Acuérdense con, por ejemplo, la componente tangencial de la aceleración, ¿no? Si está en el mismo sentido que la velocidad, entonces la rapidez aumenta, si está en sentido contrario, la rapidez disminuye. Acá es lo mismo, es la misma idea, porque alfa está relacionada con el cambio de la velocidad angular. Bien. Fíjense, cuando nosotros pensábamos en un movimiento, ahí me olvidé de poner eso para recordar, bueno, lo escribo acá. Si nosotros tenemos un movimiento circular uniforme, o sea, donde la trayectoria era circular, ¿sí? Y ahora estamos viendo como un disco que gira, y estamos mirando una partícula por acá. Si el movimiento es circular uniforme, yo les dibujo el vector velocidad en este instante, V1. ¿Quién se acuerda de cómo es la aceleración? Perpendicular Radial. al... Perpendicular, Sí. la radial, ¿no? O sea que la aceleración, ¿sí?, en este instante 1 es así. Cuando la partícula pasa por acá, se está moviendo, ¿no? Tengo la velocidad, ¿sí?, y la aceleración, siempre perpendiculares en la posición 2. Por eso habíamos visto que por más que el movimiento tenga, digamos, la palabra uniforme, habíamos visto que es un movimiento acelerado, porque ¿qué cosa está cambiando? La Porque posición del Dirección. vector velocidad. la La Más- La dirección. dirección. la dirección del vector velocidad, ¿no? Va cambiando la dirección instante a instante de ese vector velocidad. Por lo tanto, aparece esta aceleración, es un movimiento acelerado, es la aceleración radial que le cambia la dirección. Ahora digamos, el recuerdo de este movimiento viene para hacer la siguiente pregunta. ¿Esta aceleración radial es constante? Si mantiene la trayectoria de la circunferencia, sí. Pero mirando el Módulo, vector, sí. estoy mirando el vector aceleración radial. Ah, no, el vector no, el módulo sí. Claro, el vector no es constante. Ojo, porque cuando hablamos de aceleración estamos hablando de un vector, así como cuando hablamos de velocidad, un vector que tiene módulo, dirección y sentido. Por lo tanto, para que sea constante tiene que tener módulo, dirección y sentido constante. Entonces, en este caso, por más que es el movimiento más simple, porque es el movimiento circular uniforme, la aceleración no es constante. Entonces, no podríamos plantear las ecuaciones horarias, ¿no?, las ecuaciones temporales que habíamos visto en cinemática, porque justamente las habíamos deducido para la condición de aceleración constante, que sí ocurre en un tiro vertical hacia arriba, en una caída libre, en un tiro parabólico, ¿sí?, movimientos con aceleración constante, o movimientos sobre una mesa horizontal. En este caso, la aceleración no es constante, porque va cambiando instante a instante su dirección. Pero cuando miramos las magnitudes angulares, ¿sí?, esta aceleración angular, alfa,
Si es constante, podemos garantizar que es constante en todas sus componentes, digamos, módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Por lo tanto, las ecuaciones horarias o temporales las vamos a poder plantear solamente en magnitudes angulares. ¿Sí? Y fíjense que acá la forma que tienen son exactamente análogas a las que ya habíamos visto, ¿no? Aceleración angular constante, velocidad final angular es velocidad angular inicial más aceleración por tiempo, y la posición es posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Les suena conocidas? Sí, son como las Formas de de cinemática. movimiento Claro. rectilíneo uniforme. Movimientos, claro, movimientos con aceleración constante. Lo único que hay que tener cuidado es que ahora van a ser válidas en magnitudes angulares, ¿no? O sea, solo para magnitudes válidas, vamos a poner, solo para magnitudes angulares, porque son las que cumplen la condición de aceleración constante, en este caso aceleración angular. Entonces las vamos a poder aplicar solamente para magnitudes angulares. ¿Sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero entonces, bueno, acá tenemos una pequeña simulación. Con lo que hemos visto hasta ahora, con lo que hemos definido, ¿quién me puede decir qué representa el vector verde, qué representa el vector azul y qué representa el vector rojo? El azul la posición, el verde la velocidad y el rojo el momento angular. Casi. Momento angular todavía no lo hemos definido, así que El momento azul angular. posición, el Sí. verde dirección de la velocidad y el rojo aceleración, ¿puede ser? No, la velocidad, la aceleración no, porque Para está mí, igual. Sí. Ah, no, la velocidad estaría ahí arriba con la aceleración, ¿cierto? claro, Es el para mí vector que que el acabamos de ver, verde, pero no me acuerdo el nombre. Estamos para en mí el verde es la conflicto. velocidad tangencial y el Bien, rojo es la velocidad angular. bien, bien ahí, Fausto, ¿sí? O sea, el verde y el azul lo reconocimos enseguida. El azul es el vector posición, que va desde el eje hasta donde está la partícula. El verde es la velocidad, que le podemos poner apellido, no hace falta, tangencial. Siempre que hablamos de velocidad, es obvio que es tangencial porque es la característica de la velocidad, ¿no? Ser tangente a la trayectoria, o sea que no hace falta. Pero el conflicto está en el vector rojo. Fíjense que es un vector que es perpendicular al plano de giro, y ahora sí, con la mano derecha, movemos la mano derecha en el sentido de la rotación, ahí nos podemos ayudar. ¿Para dónde nos queda el dedo pulgar? Están todos con la mano derecha moviéndolo como estoy haciendo yo, ¿no? En este momento. ¿Para dónde Nos les queda el dedo queda Para hacia pulgar? arriba. arriba. Hacia arriba. Entonces, ese vector rojo es la velocidad angular. Fíjense que no cambia ni su módulo, ni su dirección, ni su sentido, nada. Quiere decir que, ¿qué tipo de movimiento es este? Una rotación constante. Claro, un movimiento circular uniforme. Entonces, fíjense que en un movimiento circular uniforme, ahora podemos ampliar un poquito, ¿no? La velocidad no es constante, solo el módulo es constante, pero ahora sí podemos decir que la velocidad angular sí es constante. ¿Sí? Tiene su dirección y sentido fijo, siempre perpendicular al plano de giro, no va cambiando, sea cual sea la posición de la partícula. ¿Sí? Profe, no me acuerdo, por ahí ya lo explicó, de última lo busco de vuelta. ¿Por qué adquiere siempre
esa dirección siempre perpendicular al plano de giro. Tiene que ver con una convención. Ahora lo vamos a ver más en detalle cuando veamos qué relación hay entre estas dos velocidades. Porque ya habíamos definido, desde creo que el primer día de clase, la velocidad. Ahora definimos la velocidad angular, ¿no? La que tiene apellido. Ahora bien, ¿estas dos velocidades se relacionan entre sí? Esa relación que vamos a ver ahora va a terminar de cerrar un poquito el porqué de esta dirección y sentido de la velocidad angular. ¿Sí? Tiene que ver con una convención que viene con la regla de la mano derecha. ¿Sí? Ahora igual lo vamos a Bien, hacer bien. un poquito mejor. Podría ser el producto vectorial, ¿no? O sea, es Exactamente, exactamente, perpendicular a la posición a la velocidad, exactamente. es Viene buena, por no ahí. sé. Viene por ahí, no, viene por ahí, Gabriela, tal cual, viene por ahí. Entonces ahora vamos a ver cómo relacionamos estas magnitudes lineales, que ya conocíamos de antes, con las angulares, que son las nuevas que definimos, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con las dos velocidades, velocidad y velocidad angular. Volvemos a la relación geométrica que tenemos entre ángulo, arco y radio, que ahora ya quiero un corito que me diga cuál es esa relación. ¿A qué es igual el arco? Los radianes. Claro, al al R radio, θ, ¿no? claro, R a θ. R por el ángulo. Perfecto, ¿sí? Bien, el arco entonces es R θ, ese arco de circunferencia. Bien, vamos a tomar la derivada respecto del tiempo en ambos miembros, ¿sí? Entonces fíjense que esa derivada va a afectar al arco y va a afectar al ángulo. El R es una constante, ¿no? Estamos hablando de módulo, ¿no? Que es el radio de la trayectoria circular, no cambia. Entonces no depende del tiempo. Pero fíjense, cuando yo tengo un delta tiempo, la partícula va desde A hasta B, y este segmento rojo, ¿qué es este segmento rojo? El desplazamiento. El desplazamiento, perfecto. El delta R en módulo, ¿no? Por eso estoy hablando de un segmento. Se ve claro en la figura que el desplazamiento y el arco barrido, para ir de A hasta B, no son iguales. Pero si yo empiezo a disminuir, a achicar el tiempo, y digo, bueno, voy desde A hasta una posición intermedia, y acá lo dibujé al revés, bueno, no importa. Lo dibujé desde la posición hasta B, pero bueno, se entiende, ¿no? Fíjense que ahora este segmento verde es el nuevo delta R para ir de una posición intermedia hasta B, o sea, desde un A' hasta B. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ven entre el delta R y el S? Se va haciendo cada vez Se más van pequeña haciendo la cada diferencia. vez, claro, más parecidos. En particular, el diferencial S y el diferencial de arco y el diferencial de posición son iguales. ¿Sí? Cuando yo tomo el diferencial, no un delta, sino un diferencial. Por lo tanto, si reemplazamos el diferencial S de arco por el diferencial de R, ¿qué tengo acá? ¿Qué es esto de acá? El vector velocidad. Claro, la velocidad todavía sin vector, o sea, el módulo. Bien, velocidad. ¿Y de este lado? Tenés la velocidad angular. La velocidad angular. Eso es lo nuevo que vimos hace un ratito. ¿Sí? Entonces, acá está la relación en módulo, ahora le vamos a poner el carácter vectorial, entre la velocidad, acuérdense que cuando digo velocidad solo, me estoy refiriendo a la tangencial, y la velocidad angular, se relacionan a través del radio de la trayectoria circular. ¿Sí? Y la relación vectorial que hay entre los tres es a través de un producto vectorial, y ahora lo vamos a ver más en detalle, que termina de cerrar, digamos, de alguna manera, el por qué esa velocidad angular es
perpendicular al plano de giro y sigue en su dirección y sentido la regla de la mano derecha. ¿Sí? Entonces la velocidad es el producto vectorial entre el vector velocidad angular y el vector posición de la partícula respecto del eje de rotación. ¿Sí? Vamos a repasar un poquito el producto vectorial. Y vamos a ver cómo, porque bueno, por ahí ustedes en álgebra resuelven productos vectoriales a través de la matriz, lo cual está perfecto, pero bueno, nosotros vamos siempre por el camino corto y buscándole la forma práctica de cómo lo vamos a utilizar en física, ¿no? Entonces, si tenemos los vectores A y B, el producto vectorial A por B da como resultado otro vector, ¿sí?, que tiene las siguientes características. El módulo es el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo comprendido entre A y B. La dirección es perpendicular al plano que forman A y B, y el sentido lo da la regla de la mano derecha. ¿Sí? Acá tenemos un esquemita, fíjense. Tengo el vector A, el vector B, ¿no?, que entre sí forman un ángulo θ, y el vector C, que es el resultado del producto vectorial entre A y B, es un vector que es perpendicular al plano formado por estos dos vectores, ¿sí?, y el sentido es con la regla de la mano derecha. Fíjense, ubico toda la mano en el vector A y cierro hacia el vector B. Por ese Profe, ángulo... entonces, Sí. en sentido antihorario sería para arriba y en sentido horario para abajo. Sentido... El antihorario para la izquierda, o sea, lo mueves para arriba y el antihorario para abajo. Y el horario para abajo, perdón. Bien, a ver, ya que me gusta esa pregunta, porque creo que no encontré ningún dibujito. Porque, claro, la rotación Pero ahí yo la veo depende. antihoraria. Y Claro, está apuntando para supongamos, arriba. si por ahí eso capaz que se ve más, supongamos que el plano de giro, o sea que los vectores están en el plano de la hoja. ¿Sí? Lo voy a poner acá, a ver, lo pongo en un costadito. Supongamos que acá yo tengo el vector A, me sale esa raya, y acá el vector B. ¿Cómo me da el vector C, que es el producto vectorial entre A y B? Va hacia arriba. Yo muevo la mano a sentido Bien, antihorario. o sea que yo, claro, exactamente, pongo la mano sobre A y la cierro, como es A por B, la cierro hacia B, y el dedo pulgar, o sea, A y B están en el plano de la hoja, ¿sí? Entonces, el dedo pulgar, ¿para dónde me queda? Sería como una rotación, como bien dice Gabriela, antihoraria. ¿Y para dónde me queda el dedo pulgar? Arriba. Saliendo de la pantalla, ¿no? Saliendo, más que para arriba, saliendo de la pantalla. ¿Cómo lo simbolizo? Se llama saliente el vector. ¿Cómo lo dibujo? Si está perpendicular a la pantalla. Con Como un un círculo punto. abierto. Con un punto. O sea, este puntito sería el vector resultante A vectorial B. Claro, si lo ves desde arriba es un punto. Claro, porque es perpendicular, o sea, lo estoy viendo más que de arriba, de frente, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, ¿de dónde sale eso? Como el vector se simboliza con una flecha, que sería una flechita así, esta reglita memotécnica está buena. Si la flecha, si este vector, que es una flecha, está saliendo de la pantalla, yo lo que le veo es esto, le veo la punta al vector. Entonces por eso se pone como... Profe, justo iba a preguntar eso porque en la escuela, cuando nosotros nos enseñaron en la regla de Kirchhoff,
nos enseñaban que cuando se veía algo entrando, creo que se usaba un punto o algo así, cuando algo salía, creo que era una X o algo así, un punto cerrado, un punto abierto, depende. Era una Claro, X. más fácil, más fácil. Fíjense, ahí, me fui de la... Cuando, o sea, el vector que yo estoy viendo ahora vamos a hacer el otro caso. Todos de acuerdo que cuando yo estoy haciendo este producto vectorial, voy de A hacia B, ¿sí? La dirección es perpendicular de ese resultado, ¿no? de ese producto, perpendicular al plano formado por A y B. A y B están en el plano de la pantalla, de la hoja. Entonces, perpendicular significa que atraviesa la hoja. Esa es la dirección. Ahora, ¿qué sentido tiene? Porque puede atravesar la hoja hacia adentro o hacia afuera. Entonces, en este caso, con la mano derecha voy de A hacia B y el dedo pulgar me queda saliendo de la pantalla. Por lo tanto, de este vector, que es una flecha, si está saliendo, yo le veo la punta al vector. Por eso se simboliza, en este caso, con un punto. Pero si el vector entra a la hoja, ahora vamos a ver el caso, o sea, atraviesa la hoja, pero hacia adentro, yo estoy viendo esta parte del vector. O sea, esta partecita acá de las plumitas del vector. ¿Sí? Se simboliza con una cruz. Le veo la parte de atrás de la flecha, que sería el caso en que, fíjense, yo tengo el vector A así, y el vector B así. ¿Cómo es el producto vectorial de A por B? Ubico toda la mano sobre A y cierro los dedos hacia B. ¿Para dónde me queda el dedo pulgar cuando yo hago A por B? Hacia abajo. Hacia abajo. Bueno, depende de qué sería hacia abajo. O sea, en realidad sería hacia adentro. Hacia abajo. Claro, no sé qué le llaman hacia abajo. O sea, a mí O sea, yo me lo imaginé haciéndolo como acá, tipo con mi mano, y Sí, si me queda como hacia abajo. Pero sí, sería, si como veo la pantalla, sería atravesando como la empleando la pantalla. pantalla. Claro, a mí me queda como atravesando la pantalla hacia adentro. Sí, sí, claro. Es Bien, como entrando la pantalla. claro. Entonces acá me quedaría que el producto, el vector resultante de hacer A por B, que lo podemos llamar C, sería hacia adentro. Y lo simbolizo con el vector cruz, con una cruz. ¿Sí? Eso en el caso en que los vectores coincidan, el plano de los vectores coincidan con el plano del papel, de la hoja. Entonces, el resultado del vector producto vectorial me va a quedar perpendicular a la hoja. Que no es el caso del esquema que tenemos acá, ¿no? Acá estamos, fíjense, como en las 3 dimensiones, entonces veo A, veo B, y veo el producto A por B, que sería el vector C. ¿Sí? Entonces, acomodo los dedos en el primer vector y los cierro hacia el segundo, siempre por el ángulo menor. ¿Sí? Voy por el ángulo menor, que es θ. Y el dedo pulgar me indica el sentido del vector resultante. ¿Sí? Acá encontré otros dibujitos. Fíjense acá en el plano, ¿no? De A por B, de A y B, acá está dibujado el plano, por lo tanto, cuando yo hago el producto vectorial, de nuevo, me ubico en A, cierro los dedos hacia B y el dedo pulgar me indica el sentido del vector C, que es el resultado de A por B. Bueno, ahí en esa vista, ¿sí? Siempre perpendicular al plano que forman los dos. Bueno, acá otro dibujito, ¿sí? A, B, voy de A hacia B. Y algo muy importante, es que el producto vectorial no es conmutativo. No es conmutativo. Por lo tanto, fíjense, si yo hago A por B, voy de A hacia B con la mano derecha, obtengo C, ¿sí?
Si yo hago B por A, ¿qué va a pasar? Se da menos El C. vector hacia abajo vas a obtener. Claro, me va a dar el vector hacia abajo. O sea que ahí, súper importante el orden, ¿sí? Del producto vectorial, porque no es lo mismo, me da justo el opuesto si yo hago B por A. Porque ahora tengo que arrancar en B, y tengo que ir hacia A con toda la mano, ¿sí? Cerrando por el ángulo menor, entonces me queda que C, en este caso, me da justo el opuesto que antes, ¿no? Así que eso, ojo, a tenerlo en cuenta para cuando veamos las relaciones. Ahora retomamos la relación que habíamos obtenido para la velocidad. Fíjense que es el producto vectorial de omega vectorial R, donde omega es la velocidad angular y R es el vector posición. Entonces fíjense, voy de omega a R con la mano derecha por el ángulo menor, y eso me da como resultado la velocidad, que por supuesto cumple con ser tangente a la trayectoria y tener el sentido de movimiento. ¿Sí? Entonces esto termina de cerrar el carácter vectorial de omega, ¿no? Acá está el dibujito con la mano, voy de omega a R, cierro los dedos en este sentido. ¿Sí? Entonces ahí me queda que el módulo, ya lo vimos recién, es el módulo de omega por el módulo de R por el seno del ángulo comprendido. Obviamente acá hay 90 grados, ¿sí? Por eso esto es 1. Y esto me queda omega por R, que es, voy de vuelta para atrás, es lo que habíamos visto acá, ¿no? Habíamos llegado, antes de la parte vectorial, a que la rapidez, o sea, el módulo de la velocidad era omega por R. ¿Sí? Bueno, acá lo terminamos lo volvemos a ver ya en el contexto del producto vectorial. El producto vectorial, entonces, el módulo de ese vector resultante es el módulo de uno por el módulo del otro por el seno del ángulo comprendido. La dirección va a ser perpendicular al plano formado por los dos. Fíjense que el plano que forman omega y R, no sé si me va a salir acá, es este, ¿no? Este es el plano. La velocidad, entonces, es perpendicular a ese plano, por supuesto es tangencial, esa dirección, y el sentido con la regla de la mano derecha. ¿Sí? Fíjense que si yo pongo omega al revés, o sea, la partícula está girando en este sentido, está girando para allá. Si yo pongo omega al revés, la velocidad también me da al revés, o sea, hay una contradicción. ¿Sí? O sea que esto tiene el omega, ahí digamos, afirmamos con la regla de la mano derecha, perpendicular al plano de giro y siempre, ¿sí? Con el sentido que me da el movimiento de la mano según el sentido de giro, ¿no? Este sería como el sentido de giro. Sentido de giro. ¿Sí? ¿Estamos? Así que ahí tenemos la primera relación entre las dos velocidades. Por lo tanto, si conozco una, puedo conocer la otra, ¿no? A través de, digamos, de la relación con el radio de la trayectoria. R es el radio de la trayectoria circular. Fíjense que las unidades, no hay ningún problema con las unidades, ¿no? Porque, ¿en qué me tiene que dar esta velocidad? ¿Qué unidades me tiene que dar en el sistema internacional? Metros sobre segundo. Metros sobre segundos, eso ya lo sabemos. Bueno, la unidad viene de multiplicar la unidad de omega por la unidad de R. Omega, ¿en qué unidades? Ya la definimos. ¿Y qué unidades nos dio? Radianes sobre segundo. Claro, radianes sobre segundo. Acuérdense que radian es lo mismo que 1, ¿no? Es algo adimensional. Todo eso multiplicado por la unidad de R, que es una longitud, metro. Entonces esto me queda metros sobre segundos. ¿Sí? Si los confunde acá radianes, podemos poner 1 sobre segundos. O sea, insisto en que la palabra radian implica sin unidad. ¿Sí? No hay unidad.
porque viene del cociente entre dos longitudes. Así se define el radián, ¿no? Como el cociente entre el arco y el radio. Entonces, no tiene unidad. ¿Eso quedó bien? Creo que sí, hoy estaba pensando, pero es la primera vez que aparece un producto vectorial, que ahora, bueno, nos vamos a empachar de producto vectorial. Por eso tiene que quedar bien entendido, ¿no? Este repasito que vimos, que no es conmutativo, la regla de la mano derecha, ¿sí? ¿Eso quedó bien? ¿Entendido? Sí, sí, sí. Porque lo que apareció en la unidad de trabajo y energía fue el producto escalar, que es totalmente distinto. Bien, entonces vamos a seguir avanzando. Vamos a ver ahora la relación entre aceleración y aceleración angular. ¿Sí? ¿De dónde Profe, partimos? consulta. Sí. El módulo de la velocidad, o sea, el producto vectorial, siempre va a ser el producto de las normales, ¿no? O en caso de que no son movimientos circulares uniformes, va a tener el seno también. No, esto es independiente de si es movimiento circular uniforme o no, Ah, listo. porque es una Sería entonces definición. las normales, o sea, es como que, perdón, el módulo de la velocidad por la de la posición. Claro, sí, sí. Vale. Sí, porque justamente como la velocidad angular, ahí enganché la pregunta, muy buena. Como la velocidad angular está definida perpendicular al plano de giro, o sea que estos dos siempre van a ser perpendiculares, o sea que directamente es omega por r. Sí. Y eso es, ¿Y el seno del ángulo de dónde sale? Tipo, la fórmula de cuando la considero, me claro, imagino que es de forma genérica, ¿verdad? claro, de acá. O sea, ¿cómo Claro. calculamos el módulo de un producto vectorial? Sale de acá. ¿Sí? Porque bueno, en este caso, cuando lo vemos en velocidad y velocidad angular, ahí aparece el seno de 90, pero no siempre. Claro, es Cuando verdad. ahora Porque vayamos lo que a es uno otras, de 90, claro, a otras claro, sería definiciones donde aparecen productos vectoriales, no necesariamente va a ser seno de 90 siempre, por eso. O sea, acá lo vemos en forma general. Es el módulo de un vector por el módulo del otro por el seno del ángulo comprendido. Si son, perfecto. claro, Bien. si son perpendiculares, Sí, mejor. porque el que solamente es perpendicular es el resultante, o sea, no necesariamente tienen que ser perpendiculares a pi d, por Claro, ejemplo. exactamente. Ya, listo, Claro. gracias. El resultante, o sea, que el vector C, o sea, A por B, lo llamamos C, por ejemplo. C tiene dirección perpendicular al plano formado por A y B. Pero A y B pueden tener cualquier ángulo entre sí. Es más, ¿qué pasa si A y B son colineales? ¿Cuánto me da el producto vectorial? Queda nulo. Claro, me da 0. ¿Sí? Si son colineales, el producto me da 0. O sea, bueno, pueden haber un montón de casos. Cuando aplicamos el producto vectorial a la definición de velocidad, ahí aparece el seno de 90 por esto, ¿no? Porque el vector omega y el vector r, el vector posición, son perpendiculares. Seno de 90 me da 1, me queda omega por r, donde r es el radio de la trayectoria circular. ¿Sí? Vale, genial. Buenísimo. Bien, entonces, partimos de la definición de velocidad que obtuvimos recién. ¿Cómo hacemos para derivar la aceleración? Y justamente la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces voy a derivar ambos miembros, ¿no? La derivada de la velocidad respecto del tiempo, esto me va a dar la aceleración, y ahora derivo este producto vectorial. ¿Cómo me va a quedar? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y ahora empiezo a identificar cosas magnitudes que ya hemos definido. Bueno, ¿qué es la derivada de la velocidad respecto del tiempo? Bueno, de acá partimos. ¿Esto qué es? La aceleración. Esto es la aceleración. La derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Esto es nuevo.
A ver si se acuerdan. Sería la aceleración angular que La estaba hace un rato. aceleración angular, exactamente, Ah, porque bien. está relacionada con el cambio o la derivada de la velocidad angular. Esto es el vector posición, esta es velocidad angular, y esto, la derivada de la posición respecto del tiempo, La velocidad. la velocidad. Bien, perfecto. Entonces fíjense que acá me queda la aceleración de ese movimiento con dos términos. Un término que es alfa vectorial R, o sea que un producto vectorial entre la aceleración angular y el vector posición, y el otro término es el producto vectorial entre las dos velocidades, omega vectorial B. ¿Se acuerdan cuando vimos movimiento circular, que la aceleración la tomábamos también como en dos partes? No les quiero dar mucho detalle, a ver si se acuerdan. También la aceleración nos quedaba como una suma. Ah, es la aceleración tangencial y la radial entonces. Perfecto, perfecto. O sea, llegamos a los dos términos que están relacionados con las componentes de esa aceleración. O sea, la aceleración es una sola. Pero, ¿qué hicimos cuando definimos esa aceleración en un movimiento circular? Miramos las componentes porque podemos identificar el efecto que tiene cada componente sobre la velocidad. Entonces, estudiamos a una componente tangencial, que como su nombre lo indica, es tangente a la trayectoria, o sea, tiene la misma dirección que la velocidad, y era la encargada de cambiarle el módulo al vector velocidad. Y por otro lado, la componente radial, que es perpendicular a la velocidad, que era la encargada de cambiarle la dirección al vector velocidad. O sea que ahora estamos identificando a esas dos componentes y relacionándolas con las magnitudes angulares. O sea, ahora se empieza como a entrelazar todo. ¿Sí? Banca, profe, ese producto vectorial entre la velocidad angular y la velocidad, ¿dónde estaría ubicado entre los vectores que vimos hace un rato? Porque yo veo la velocidad tangencial sería, perdón, la aceleración tangencial sería la que está colineal a la velocidad. Perfecto. Pero la aceleración radial estaría colineal a la velocidad, perdón, a la velocidad radial también. No, no. Porque es un producto La vectorial. aceleración ¿Cuál radial, sería igual esa? ahora tengo una diapositiva donde lo vemos en detalle. La aceleración radial, acordate que tiene la dirección del radio. ¿Y qué? Ah, es la que va para, claro, la que va para adentro. Listo. Claro. Y cuando nosotros vimos el módulo de la aceleración radial, ¿qué nos había dado? ¿Se acuerdan? ¿Cómo la calculábamos? La velocidad al cuadrado sobre el radio. V cuadrado sobre R. Y ahora estoy diciendo que es omega vectorial B. ¿Será lo mismo? Bueno, vamos a ver. Entonces, veamos en detalle cada una. Fíjense. Aceleración tangencial. ¿Sí? La componente tangencial. La definimos recién como el producto vectorial entre alfa, que es la aceleración angular, y el vector posición. ¿Sí? Como viene de un producto vectorial, ya sabemos que el módulo va a ser el módulo de alfa, fíjense que acá no aparece ningún vector, ¿sí? Estoy hablando del módulo, por R, por el seno de 90, porque alfa, al igual que omega, que la velocidad angular, es perpendicular al plano de giro, o sea que acá va a aparecer siempre seno de 90, que es 1. O sea que me queda alfa por R. Esa dirección es perpendicular al plano formado por alfa y R, ahora lo vamos a ver en un dibujito, y el sentido nos va a dar el mismo que la velocidad si la rapidez aumenta, y contrario a la velocidad si la rapidez disminuye. Nada nuevo. Veamos si en este dibujito que encontré podemos ver este producto vectorial. Fíjense. Acá tenemos alfa, ¿lo ven?
acá el plano de giro, esta línea punteada es la trayectoria circular, ¿sí? Fíjense, acá tenemos alfa, perpendicular a ese plano de giro, y acá tenemos el vector posición, ¿lo ven? Entonces ahora la aceleración tangencial, que es esta, es el resultado de hacer el producto de alfa vectorial R. ¿Qué hago? Pongo la mano en alfa, la mano derecha, y la cierro hacia R por el ángulo menor. O sea que voy por acá. ¿Todo el mundo está haciendo ese producto vectorial con la mano derecha? ¿Cómo les quedó la aceleración? ¿Llegaron a esto? Así hacia arriba. ¿Llegaron a este vector? ¿Sí? Alfa vectorial R me da el vector aceleración. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Fíjense que queda tangente a la trayectoria, o sea, es la componente tangencial de la aceleración. ¿Sí? Bien, veamos la otra componente. Omega vectorial B. El módulo va a ser el módulo de omega por el módulo de B por el seno de 90. Acuérdense que omega y B son perpendiculares, porque B está sobre el plano de giro, es tangente a la trayectoria, y omega es perpendicular al plano de giro. O sea que esto vale 1. Entonces fíjense que acá me queda omega por B, lo voy a poner acá. Omega por B. Este sería el módulo de la aceleración radial. Pero, recién dijimos, hace un ratito, lo busco para que lo veamos. Ah, bueno, me lo pasé de largo. Que la velocidad, ¿sí? La rapidez, mejor dicho, es omega por R. De acá, omega por R. ¿Lo ven? Entonces, bueno, reemplacemos. Acá. Estoy acá. Entonces, fíjense. Esperen que quiero escribir. Ah, reemplazaste la velocidad. Pero, claro, Módulo. V vimos recién que es omega por R. Entonces, si reemplazo acá, V por omega por R me queda omega por R, es decir, omega cuadrado por R. O al revés, si reemplazo omega por V sobre R, me queda, ¿no? Omega es V sobre R, me queda V sobre R por V, esto es V cuadrado sobre R. ¿Sí? Acá está. O sea que llegamos a la misma definición que habíamos visto, ¿sí? Cuando vimos la cinemática del movimiento circular. La aceleración radial la habíamos visto como V cuadrado sobre R. Esta otra equivalencia no la vimos porque todavía no habíamos tenido la necesidad de definir a las magnitudes angulares. ¿Me siguen ahí? Profe, acaba de caer de todo lo que hemos visto hoy. Dios, Dios. ¿Vieron? ¿Vieron que yo les había dicho la importancia, ¿no? De ir solidificando, por ponerle una palabra, todos los contenidos que íbamos viendo, que queden bien fuertes, porque ahora los vamos a usar. Y además le estamos agregando toda esta parte nueva, ¿no? Bien, entonces, la aceleración radial, ahora la vamos a poder escribir en su módulo como velocidad angular al cuadrado por el radio, o velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. De cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Ya sea en función de la rapidez, o sea, de la velocidad tangencial, o de la velocidad angular. Ya ahora conocemos las magnitudes angulares. Su dirección perpendicular al plano de giro tiene que ser radial, no queda otra, ahora lo vamos a comprobar, y el sentido hacia el eje de rotación. Eso ya lo sabíamos de antes. Bueno, fíjense, acá tenemos un dibujito
en el cual tenemos la trayectoria circular de la partícula. Cuando la partícula va por acá, pasa por esta posición, tenemos el vector posición, el vector velocidad y omega. ¿Cómo me queda ahora la aceleración radial? Esta no es tan fácil de ver porque justo el punto de aplicación de omega y de R no son iguales, no son el mismo. Entonces, ¿qué hago? No quería que me apareciera, acá está. Este vector omega lo traslado acá. Lo traslado al punto de aplicación de la velocidad para tenerlos juntos ahí. ¿Sí? Bueno, me quedó medio torcidito porque el pulso. ¿Sí? Fíjense que ahí se ve clarito que son perpendiculares. Y ahora tengo que hacer omega vectorial B. Con la mano derecha voy de omega a B. O sea, pongo la mano sobre omega, cierro los dedos sobre B. ¿Cómo me queda el vector aceleración radial? Hacia adentro, tipo Hacia apuntando. adentro. Perpendicular a este plano, o sea, a este plano que están formando omega y B, y apuntando hacia adentro. Ahí apareció la aceleración radial. ¿Se ve? Omega vectorial B. Dirección del radio y apuntando, o sea, estamos de alguna manera confirmando lo que ya sabíamos, pero ahora agregándole estas variables angulares. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Bien. Sorprendido. Gabriela y Fausto me están siguiendo. Bien, ¿el resto? ¿El resto? ¿Están ahí? Sí, yo también. Bien, Bruno. Presente, profe. Santino, bien. ¿El otro Bruno? ¿Quién más? A ver. Odil. Acá andamos, profe. No sé si me escuchaste. Sí, bien, ahora sí. Vamos. Yo digo, se me asustaron y se me fueron todos. Bien, bueno, acá hay un ejemplito. Tenemos un cuerpo rígido que tiene esta forma rara. Está rotando. Acuérdense que todavía estamos en movimiento de rotación respecto de un eje fijo, ¿no? El eje fijo ahora pasa por el punto O, tengo como un clavito acá, entonces la rotación se produce en el plano de la hoja, ¿no? Entonces fíjense, tengo la velocidad y acá aparece la aceleración. Entonces yo quiero que me digan, ¿qué le está pasando a la velocidad, al módulo de la velocidad? Va aumentando. Va aumentando. Bien. Fíjense que la componente radial está en el mismo sentido que la velocidad, la componente tangencial, perdón, la componente radial, como siempre, no le queda otra, apuntando hacia el eje de rotación. Bien. Y acá fíjense que ya está puesto el módulo de la aceleración tangencial como alfa por R, ¿sí? La velocidad o la rapidez, omega por R, el módulo. ¿Cómo dibujaríamos el vector velocidad angular y el vector aceleración angular? Puntitos. Vea. Bien. O sea que con la mano derecha sigo el sentido de movimiento. Eso me va a dar omega, ¿no? Como que atravesaría la pantalla hacia nosotros. Atraviesa la pantalla y ¿qué le veo al vector? ¿La punta o el extremo? ¿O el punto de aplicación? ¿Qué le veo? Punto. La Bien, punta. punto. Eso sería omega. Ahora bien, ¿cómo deduzco alfa? Ojo ahora, ¿eh? Ustedes recién me dijeron que la rapidez está aumentando. Perfecto, porque la componente tangencial de la aceleración está en el mismo sentido que la velocidad. B aumenta. O sea, la rapidez aumenta. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre la rapidez y la velocidad angular en su módulo? Omega por R. ¿R quién es? Tipo, si alfa, perdón, en el de la aceleración tangencial, ¿no? Si alfa está
saliendo, por así decirlo, de la pantalla, va a aumentar la velocidad, y si está entrando a la pantalla, va a disminuir la velocidad. Claro, Por el sentido que tendría. claro, yo quería ir como al revés. Quería ver primero qué le pasa a omega. Ah, no, profe, te pregunto primero por alfa. ¿Cómo Bien, pero vamos a deducirlo. ¿Qué le pasa a omega? Si V aumenta, fíjense, la relación entre V, la rapidez, y omega. Este R es constante porque es el radio, el módulo del radio de la trayectoria. Entonces, si V aumenta, ¿qué le pasa? Omega también. Omega No, aumenta. aumenta. Exactamente. Aumenta. En este dibujito, no estoy diciendo siempre. En este dibujito, Sí, está bien. en este ejemplo que estoy mostrando, vemos que V aumenta, por lo tanto, omega aumenta. Y si omega aumenta, aparece la aceleración angular. ¿En qué sentido? ¿En el mismo sentido que omega o sentido contrario? Mismo sentido. mismo sentido? Bien, perfecto. Entonces, alfa tiene el mismo sentido que omega. ¿Sí? O sea, un ejemplito como para ver si más o menos va cerrando todo. ¿Estamos ahí? Sí. ¡Ay! Vamos a llegar justito. Bueno, vamos a ver cómo transmitimos el movimiento, ¿no? Cómo vemos cuando tenemos distintos cuerpos que de alguna manera están vinculados, por ejemplo, como los engranajes y los discos de fricción, que transmiten el movimiento por contacto. ¿A qué le suena esta foto? ¿A qué es? ¿Qué mecanismo es? ¿Reloj? Los relojes. Sí, un reloj. Reloj. Fíjense que son engranajes o también, digamos, discos de fricciones. Otra forma es por contacto, ¿no? Tengo contacto acá, ¿sí? Entonces se transmite el movimiento por contacto. O la otra forma de transmitirlo es a través de correas, ¿sí? Correas o cadenas que relacionan poleas. Por ejemplo, bueno, los motores, o en qué caso hay una transmisión por cadena. La más fácil de Los ver es la autos. bicicleta. La bicicleta, perfecto, la bicicleta, ni más ni menos. Entonces, cuando tenemos ese mecanismo de transmisión, en general, tenemos que tener mínimo 2 ejes, y hay un eje que se llama eje motriz, que es el que genera el movimiento, donde se genera el movimiento, que puede ser o a través de acoplarlo con un motor, o manualmente, por ejemplo, como el dibujito, con una manivela, ¿sí? Y por el otro lado, el eje conducido, que es el eje que se va a mover debido a la correa de transmisión o al contacto que tiene con el eje motriz. Bueno, acá el ejemplo es justamente de la bicicleta. Ahí, ¿cuál sería el eje motriz? ¿Dónde está el El pedal? de la Claro, donde está el pedal, Donde el está de el la pedal, corona. o sea, el A, bien. Y el eje conducido sería el B, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cómo se relaciona el movimiento en los dos casos, tanto de contacto, que puede ser engranajes o disco de fricción, como los de la correa. Supongamos que acá tenemos 2 discos, A y B, que están en contacto, y el A es el eje conductor, o sea, el A tiene la manijita o el motor, donde yo lo puedo mover, y a través de la conexión se mueve el B. ¿Cómo se relacionan los movimientos? ¿Tendrán la misma velocidad angular? No. No. ¿Y No, cómo te justamente es diste como cuenta? que ¿Por qué no? Por eso las bicicletas tienen los distintos discos de distintos diámetros para ir a Bien, como distintas perfecto. velocidades y ejercer Muy distintas bien, fuerzas. Santino, muy bien, Santino. Porque tienen distinto radio, y la velocidad angular está relacionada con el ángulo barrido por unidad de tiempo. Claramente, cuando la rueda A da una vuelta, la rueda B dio más, menos o una vuelta también. yo ahí Cuando Ahí la tengo un rueda da una conflicto. vuelta, la rueda A B diferente da velocidad. como menos de una.
Menos Yo de he visto videos en los Da la misma en vuelta, los que pero a dan, diferente velocidad. claro, yo pensaba, yo he visto videos donde pasa eso, hacen una línea que pasa, por ejemplo, del 1 al 2, y cuando hacen girar las dos cosas, esa línea vuelve a coincidir. Entonces, como que recorren lo mismo, y calculo que la velocidad será diferente, pero va, yo vi eso. Ahora me Bueno, cabe, a ver, me entra la duda. vamos a conectar, yo por eso marqué los puntitos 1 y 2. O sea, el punto 1 es el punto del borde de la rueda A y el punto 2 es el punto del borde de la rueda B. Primero que nada, ¿qué tiene que pasar para que A le transmita el movimiento a B? Tiene que estar atado como por una polea, Tiene que una haber cuerda fricción. o algo. No, tiene que haber fricción suficiente para que ese punto de contacto no resbale. Claro, por eso vienen con dientes los discos. Claro, exactamente, pueden ser los engranajes, o si no, una fricción grande, ¿no? ¿Qué tipo de fricción es entonces en ese punto de contacto? Si no hay movimiento relativo. Estática. Estática. Estática, estática. O sea que si yo le pongo una capa de aceite, lo que sea, no sé, como es detergente, chau. O sea, se mueve A por un lado y B por otro. No hay forma de conectar. O sea que tiene que haber rugosidad, tiene que haber una fricción tal que no haya movimiento relativo entre los puntos 1 y 2. ¿Sí? Entonces puedo conectar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa van a tener en común esos puntos? La velocidad angular. La velocidad angular, Su cara no me lo dice. Ah. El tiempo, el periodo de giro. a ver, ¿cómo los podría orientar un poquito? Porque fíjense que la conexión es de tipo tangencial, o sea, se tocan tangencialmente. Que las ¿Tienen que tener la velocidades misma aceleración? tangenciales sean iguales, Claro. ¿Qué pero que pasa las si yo- angulares sean distintas, ¿o no? Claro, ¿qué pasa si yo tengo el disco A, así, el disco A, y le acoplo el disco B encima, sobre el mismo, como si fuera un tocadiscos? Vieron que hay, bueno, no sé, bueno, ahora están de moda, capaz que sí. Pero Lo sería vieron. entonces la aceleración. Claro, vieron que los Serían- discos de vinilo vienen en diferentes tamaños, o sea que yo podría, diferentes tamaños, diferente radio, ¿no? O sea que yo este experimento lo podría hacer tranquilamente. Tengo un disco de vinilo de un radio A y sobre el mismo eje pongo un disco de vinilo B, ¿sí? Uno sobre el otro. Entonces ahí, ¿qué podría decir? Que la parte angular es la misma, tienen todo lo mismo angularmente. Le dije lo de la velocidad angular, profe. Claro, pero en esta conexión, ahora es distinta, porque yo lo estoy conectando tangencialmente, en la periferia, tangencialmente. Entonces ahí la velocidad angular no es la misma. La que es Si la tuviera misma una es la carrera, sí, la velocidad sería la velocidad misma. Claro, tangencial sería entonces solamente. la angular es la que tangencial. difiere y la que es igual es la tangencial. Exactamente. O sea, lo que Nice. yo puedo decir es que la velocidad del punto 1, que es del disco A, es igual a la velocidad del punto 2, que es del disco B. Pero ahora, a través de la relación que vimos recién, que la velocidad, cuando digo velocidad hablo de la tangencial, es omega por R. ¿Cómo puedo escribir a la velocidad del punto 1? Que es un punto del disco A. ¿A qué es igual esa velocidad? El módulo sería Módulo. en la normal, tipo el módulo de omega por el módulo de R. Claro, ¿qué omega y qué R van a ser? El del disco 1. Claro, el del disco A, ¿no? O sea que esta velocidad, Sí, el de acuérdense la, que perdón, el punto el 1 disco A. pertenece al disco A, o sea que va a ser omega de A por R de A. Y la velocidad del punto 2, que es un punto del disco B, ¿cómo la puedo escribir? Omega de B por Omega de B por R de B. Entonces ahora vuelvo a la pregunta. ¿La velocidad angular de A y de B son iguales? No, porque tienen No. radios distintos, así que ya de Tienen por sí radios van a ser distintos. distintos. Exactamente. ¿Y cuál es mayor?
¿Y entonces por qué La los que tiene iguala, menor radio. profe? ¿Por qué los iguala, profe? En ese punto los está igualando, ¿no? No, pero estoy igualando las velocidades tangenciales, ojo, ¿eh? Claro, claro, en el punto, en el punto Entonces, donde es. fíjense, si yo ahora despejo omega de A, esto va a ser igual a, voy a poner primero el cociente de radios, R de B sobre R de A por omega de B. ¿Qué tiene que pasar para que las velocidades angulares sean iguales? ¿Qué tiene que Los pasar? radios sean iguales. Los radios que tienen, ahí sí, si tienen el mismo radio, van a tener la misma velocidad angular, además de la misma velocidad tangencial en el contacto, ¿no? En Entonces este caso acá, la velocidad angular de B sería mayor. la velocidad angular de B es mayor. ¿Están todos de acuerdo? Para mí esa. Bueno, ¿cómo lo podemos ver acá? Porque como está Fíjense, dividiendo, entre más grande sea, más chico va a ser el otro. claro, RB sobre RA. Esto me da 1, no me da, porque para que me dé 1 tienen que ser iguales. ¿Sí? ¿Me da mayor que 1 o menor que 1? La velocidad perdón, Menor que 1. Menor porque es más grande. Menor, porque RA es mayor que RB. O sea que esto es menor que 1. Entonces ahora pongámosle un numerito cerradito. 0,5. ¿Sí? Claro, o sea, la velocidad de A va a ser la mitad de la velocidad de B, por ende la velocidad de B va a ser más rápida que la de A. Exactamente. Así que le pegaste, Santino, ¿eh? Bien ahí. Sí, se lo había pensado ¿Sí? físicamente, che. Entonces, claro, Pero dudan de mí. cuando A Todos da a la una santineta. vuelta, B da más de una vuelta, porque es más chiquito, tiene menos radio. Y acá lo vemos. Entonces, si omega de B vale 10, por ejemplo, 10 por tirar un número cualquiera, omega de A vale 5, porque dijimos que estábamos probando con 0,5, ¿no? O sea, si esto vale 10, esto vale 5. O sea, omega es la mitad del omega de B. ¿Se ve? Sí. Ah, costó ¿eh? Bien. ¿Qué pasa si ahora la conexión es una correa? ¿Qué tiene que pasar para que A le transmita el movimiento a B? También tendría que existir fricción. Bien, o sea que la correa Entonces todos los no puntos tendrían la tiene misma que velocidad. deslizar, claro, la correa no tiene que deslizar sobre los discos. O sea, tiene que haber una fricción suficiente para que la correa no deslice alrededor de los discos. ¿Sí? Bueno, si pasa eso, y por supuesto con la condición también de la correa que no se estire, ¿no? Que sea inextensible, voy a poder conectar los puntos 1 y 2. Acá los marqué. El punto 1 del disco A con el punto 2 del disco B. ¿Qué cosa puedo conectar? ¿Qué cosa tienen en común? Igual la velocidad en los puntos. Bien, la velocidad, ¿sí? No la angular, sino la tangencial. Entonces acá pasa algo parecido a lo que vimos recién. La velocidad, módulo, ¿no? Rapidez en el punto 1 es la misma que en el punto 2. Y ahora, cuando yo reemplazo, yo sé que la rapidez es omega por R. Entonces me queda omega por RA, que es la velocidad del punto 1, que corresponde al disco A, es omega de B por R de B, que es la del punto 2 de la polea B. Y acá pasa lo mismo que antes, ¿no? Como el radio de B es menor que el radio de A, la velocidad angular de B es mayor que la de A. ¿Sí? Ahí ya vamos complejizando, vamos conectando movimientos. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Si alcanzamos. Sí. Ahí tenemos tres. Esta media luna aparece acá porque tuve que tapar, saqué el dibujito de un libro y le tapé algo que había acá. Bueno, supongamos que tenemos 3 discos de fricción que están fijos en sus centros de masa. ¿Qué significa discos de fricción? Que están, que se ponen en contacto y la fricción es suficiente para que uno le transmita el movimiento al otro. ¿Sí? Bueno, están como datos los radios, el sistema está en reposo y mediante un mecanismo, que puede ser un motor o una manija, lo que sea, se le imprime al disco A una aceleración angular constante
de 4 segundos a la menos 2. En sentido horario, ¿sí? No hay movimiento relativo entre los contactos de los discos. Entonces, bueno, pide la aceleración angular de cada disco, la velocidad angular de cada disco a los 4 segundos, y después graficar los vectores. ¿Cómo se va a mover? No sé si vamos a alcanzar, pero por lo menos interpretar el Cuando dice que no existe movimiento relativo, se refiere a que se mueven, o sea, es como que siempre va a haber fricciones estáticas solamente, ¿no? Claro. Tipo, sí se van a estar moviendo, pero entre ellos va a estar solo Acá no tocándose existe punto a movimiento punto. relativo acá en el contacto, ¿sí? Acá. Claro. Entonces acá vamos a poder vincular a través de este punto de contacto, pero se me abre ahí una cosa. También, ¿no? Las velocidades, el módulo de la velocidad. Acá le vamos a poder poner punto 1 del disco A y punto 2 para el disco B, y acá le vamos a poner 3 y 4. ¿Sí? O sea que el número de adentro implica que es del disco que corresponde, ¿no? Bien, primero que nada, ¿cómo dibujo? Empecemos por el inciso C. ¿Cómo dibujo alfa de A? Si dice que es 4 segundos a la menos 2 en sentido horario, ¿cómo dibujo alfa de A? Hacia la derecha. No me gustó. A ver, ¿cómo va a ser? Al radio. ¿Cómo va a ser alfa de A? ¿Cómo se va a mover A? Empecemos por ahí. Está en reposo y mediante un motor la empiezo a acelerar en sentido horario. Entonces, ¿cómo va a girar A? Va a girar en sentido horario y Horario. alfa. Horario, así. Entonces, ¿cómo va a ser? Empecemos al revés. ¿Cómo va a ser omega de A? Mano derecha, todo Va a salir como para atrás de eso, ¿puede ser? entrante, bien, entrante. O sea, perpendicular a la hoja y hacia adentro. ¿Cómo dibujábamos ese vector entrante? Una X. Bien. ¿Y alfa de A, que es la que produce esta velocidad? Entrante. Entrante también. Claro, Entrante. porque si está en reposo, alfa de A es la que hace que omega de A que adquiera una velocidad entrante, ¿no? Bien. Ahora, si esto se mueve horario, ¿cómo se va a mover B? Antihorario. ¿Todos lo vieron? Sí. Porque ahora la velocidad, acá lo voy a dibujar separadito. Esta velocidad del punto 1, pero la velocidad del punto 2 es igual. Pero 2 es un punto del disco B, o sea que B está girando así ahora. Ah, ahí tendríamos que igualar lo que hicimos hace un rato, ¿no? Tipo el módulo de las velocidades y despejar la aceleración angular. Entonces, si B está girando en sentido antihorario, ¿cómo es omega de B? ¿Y cómo es alfa? Salen de la pantalla. Saliente, perfecto. Salientes. Y ahora C, Entrantes. ¿cómo dibujo la velocidad del punto 3, que es un punto de B? Sería como para arriba. Hacia arriba. Bien. Y el 4 también. Pues son Exactamente, iguales. porque son iguales. Esta es la B3 y ahí están pegaditas, ¿no? Para no hacer el dibujo suelto. Y esta de acá es la B4. Quiere decir que 4, que es un punto del disco C, si tiene velocidad así hacia arriba, quiere decir que se está moviendo así. Así. Profe, el módulo siempre te va a dar positivo, ¿no? Tipo, porque aquí tenemos el sistema de referencia, si ponemos el sistema de referencia. Claro, todavía no dijimos nada sobre el sistema de referencia, ¿sí? O sea, eso va a ser otro tema, porque obviamente como acá tenemos vectores, son todos vectores las magnitudes angulares, entonces vamos a tener que definir un sistema de referencia, ¿sí? Por ahora estamos viendo cómo son, pero sí, tenemos que definir un sistema de referencia para definir si horario es positivo. Entonces todo lo que sea entrante va a ser positivo, acá, ¿no? Esto me queda entrante, y el alfa C también me queda entrante, ¿sí? Y lo que sea antihorario será negativo, ¿sí? Entonces, bueno, les dejo como tarea resolver este problemita,
que no, yo no lo tengo resuelto porque lo inventé así un ratito antes de la clase, pero como para cerrar, así con algo entretenido, el que lo sabe no lo diga. ¿En qué sentido el genio tiene que girar el engranaje verde para cumplir el deseo del ratón? ¿En sentido horario o antihorario? A ver si en estos 2 minutitos que quedan pueden seguir. O sea, lo que tiene que pasar es que la jaula se levante, ¿no? O sea que el rojo tiene que girar. Bueno, no les voy a dar más detalles. Horario puede ser. Tiene que ser en sentido horario. Es verdad. Ay, pero qué rápido. ¿Quién más? ¿Algún punto para el otro lado? Sí, sí, es sentido horario, recién lo seguí. Bien, o sea que vamos de atrás para adelante, ¿no? O sea, el rojo gira antihorario. Bueno, acá hay unas poleas cruzadas, pero bueno, siguiendo el giro. Bien, muy bien. Horario da. ¿A todos les dio? Da horario. ¿Sí? ¿Les dio? Ay, re lindo, profe, me acordé cuando era chiquita y jugaba, ¿viste los laberintos? Tú empezabas por donde tenías que llegar y buscabas Claro, como ibas para atrás. ibas al inicio. Mal, Exactamente. lo mismo. Bien, excelente.